Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal básico de ingeniería. En este presente video les voy a enseñar cómo resolver integrales por sustitución, especialmente abordando el caso denominado introducción al símbolo diferencial. Aprenderemos a cómo identificar nuestro integrando o función integrando. Además, aprenderemos a saber relacionar nuestra integral problema con la correspondiente fórmula del método de sustitución, aplicando correctas relaciones y las diferentes fórmulas inmediatas de integración y derivación. Primero que nada tenemos que tener en cuenta en qué consiste resolver integrales indefinidas. Primero que nada, este es un proceso inverso, o sea, un proceso contrario a lo que ya venimos conociendo como la derivación, donde en vez de derivar una función, vamos a integrar una función, es decir, a buscar su expresión primitiva, pero con su correspondiente constante de integración. En la mayoría de los casos, cuando tratemos de resolver algunos problemas, las expresiones de las integrales se nos van a dar en lo que se denomina integrales complejas. Es decir, son integrales que no están en la forma inmediata, pero mediante los métodos que posteriormente, mediante los siguientes videos que vaya haciendo, podremos aprender qué métodos son los más factibles para qué caso. Y así nosotros amoldar de una integral compleja a una integral o unas integrales inmediatas, ya sea dependiendo del caso que lo amerite. Entonces, resolviendo esta integral problema, podemos observar que se trata de una función racional, donde en dicha fracción tenemos dos polinomios, un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2, en su correspondiente numerador y denominador. Un polinomio de grado 1 establecido como 3 menos 4x y un polinomio de grado 2 establecido como 2 por x al cuadrado menos 3x más 1, con su correspondiente diferencial de la variable x en este caso. Cuando vamos a proceder a resolver este tipo de integrales, tenemos que tener cierta familiaridad pues a lo que viene siendo la fórmula del método de sustitución. Como podemos observar detalladamente, en dicha fórmula se resalta que existe un g' de x y ese g' de x va a ser juego para cambiar el diferencial, porque lo que se busca en este caso es cambiar la variable de integración, pero no cambiar la variable del integrando. Es decir, el integrando correspondiente de la función problema o de la integral problema se va a mantener, es decir, la variable de x se mantiene, pero lo que se va a cambiar es ese diferencial de x. Ya no sería diferencial de x, sino el diferencial de una función correspondiente. En este caso sería la de g de x. Pero para que exista ese cambio, tenemos que hacer una especie de juego con la derivada, con ese concepto que viene siendo g' de x. A la hora de proseguir, tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo relaciones auxiliares. Yo principalmente lo recomiendo porque ayuda a una mejor comprensión al estudiante a la hora de resolver ciertos problemas siguiendo ciertos pasos. Entonces, al plantear mi relación auxiliar, usaremos lo que viene siendo el concepto del operador de la derivada. En este caso, un operador de la derivada que afecta a una función g de x, que va a ser igual a g' de x. Esta relación que indica principalmente una derivada, a la hora de hacer uso de ciertos artificios, en este caso pasando el diferencial de x al otro lado de la igualdad, entonces podemos obtener lo que encerramos en esta nube, que sería una expresión que nos va a ayudar a cómo determinar ese cambio del diferencial, lo que viene siendo entonces esa integración por sustitución. Entonces vamos a hacer uso del concepto de la observación. Vamos a ver nuestro integrando o nuestra integral problema y vamos a detallar que además de ser una función racional, como dije anteriormente, consta de dos polinomios. Entonces podemos deducir que uno de esos dos polinomios va a ser la función g de x, va a ser esa especie de incógnita en este caso, esa g de x que tenemos que derivar y que me va a ayudar a hacer el cambio correspondiente al diferencial. Entonces vamos a tomar g de x como el polinomio que se encuentra en el denominador. En este caso g de x sería
2 por x al cuadrado menos 3x más 1. Esa sería mi primera premisa. Cuando yo derivo esta función g de x, entonces obtengo lo que se observa en la segunda premisa, que g' de x sería igual a 4x menos 3. Es decir, este es el proceso de la derivada, donde parto de que ya sabemos cómo derivar. Como podemos observar, el g' de x que hemos determinado se encuentra en el numerador de la función racional. Es decir, entonces, que hemos hallado esa componente que me va a ayudar a hacer el cambio, que me va a ayudar a hacer esa sustitución que es necesaria para resolver la integral. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso tenemos como que decir la expresión invertida. O sea, porque la g' de x pide que sea igual a 4x menos 3, pero yo tengo en mi integrando que es 3 menos 4x. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 toda la expresión usando uso de artificios, que yo lo denomino así. Entonces llego a tal expresión como podemos observar. Entonces esa expresión es cerrada en corchete, es lo que me va a determinar el cambio directo del diferencial, que va a pasar a ser un diferencial de x a un diferencial de una función. Podemos observar entonces que si llevamos la primera expresión de la nube que podemos observar y la comparamos con la segunda expresión de la nube, es prácticamente lo mismo. Definimos un g de x, sustituimos, ahí tenemos nuestro g de x, como dije, el polinomio de segundo grado, y sustituimos el g' de x con su correspondiente, que ya lo hallamos, que es de la segunda premisa. Entonces podemos obtener entonces una similitud en cuanto a dichas relaciones. Por eso que yo recomiendo que usemos estas relaciones auxiliares, porque ayuda a que sea más fácil el proceso. Una vez aplicado entonces esta relación para que exista ese cambio, esa sustitución del diferencial, obtenemos la siguiente expresión, donde tenemos la integral de menos 1 entre 2x al cuadrado menos 3x más 1, pero con un correspondiente diferencial distinto. Ya no hablamos de un diferencial de x, hablamos de un diferencial de una función distinta. En este caso, la misma, la de 2x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Qué pasa? Que al yo aplicar esta sustitución me lleva que a lo que conocíamos como una integral compleja se convierta en una integral inmediata. Como podemos observar entonces, aplicamos una fórmula de integración, que como dije, cualquier fórmula de integración que encontremos en ciertas tablas van a ser fórmulas para integrales inmediatas, donde automáticamente por ley tiene que dar un resultado. En este caso hemos amoldado nuestra función compleja a este tipo de integral inmediata, donde sería entonces la integral de 1 sobre x por el diferencial de x, que sería igual al neperiano de x más la constante de integración. Si comparamos ambas expresiones, existen cierta similitud. Obviamente que lo que diferencia es que no hablamos de una variable x, hablamos de otro tipo de variables. Una vez cambiado nuestro diferencial y también una vez ya identificado por uno mismo, el estudiante, a qué fórmula inmediata se asemeja, aplicamos inmediatamente la fórmula, pues en este caso. Entonces tenemos como resultado que la integral indefinida va a ser menos el logaritmo neperiano de 2x al cuadrado menos 3x más 1. Todo eso sumado con su correspondiente constante de integración, que obviamente no podemos olvidar, porque es un factor muy importante para que se use el concepto
de lo que viene siendo la integral más general. Es importante tener en cuenta el uso de cualquier propiedad de la integral indefinida que se haya utilizado. En este caso se ha utilizado una propiedad que es la del uso de la constante, donde podemos extraer las constantes de la integral problema. En este caso la constante ha sido, esa k por correspondencia ha sido -1. Entonces podemos hacer ese juego con la constante y apartarla de lo que viene siendo de la integral problema, y así aplicar por correspondencia la fórmula con exactitud. Y eso es todo lo explicado en este primer apartado sobre cómo resolver integrales por el método de introducción al símbolo diferencial. Espero que de verdad les haya sido de utilidad este material que les ofrezco. Sinceramente agradecería que me apoyes como tú más gustes, dando un like o un dislike o suscribiéndote. Eso me serviría como motivación a seguir aportando cualquier conocimiento que sea de gran utilidad para la comunidad estudiantil.